quiero agradecerte tu disponibilidad para tener esta conversación y más teniendo en cuenta que son las 11 menos cuarto de la noche y no es un día de fiesta, es un día de labor y mañana sigue siendo un día de labor. Así que si mañana te levantas con sueño, me puedes echar la culpa de ello, me puedes echar la responsabilidad de ello. Así que muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a ti, Chus. Un auténtico placer y se dice que siempre es buena hora si la dicha es buena o si merece la pena, así que adelante con ello y ya mañana veremos. Eso es, entonces lo intentaremos. Bueno, Juan Manuel, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y un amante, un apasionado, un friki en el buen sentido de la palabra, un nerd en el buen sentido de la palabra de la tecnología aplicada a la monitorización, a tecnología aplicada a la actividad física. Estamos en el tipping point, en ese punto de despegue, en ese punto de inflexión del desarrollo tecnológico aplicado a la tecnología y por lo tanto creo que esta conversación nos va a aportar mucho para ver un poco cuál es el estado del arte del tema de la tecnología y la necesidad que tenemos los graduados y graduadas y las personas que todavía no son graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de también hacer un hueco a la formación en este ámbito. Antes de empezar la conversación, quería que, si te parece bien, nos comentaras un poco el gran trabajo que estáis haciendo en Training Gym. En la conversación previa que hemos tenido, por lo que me has comentado, es un proyecto muy grande, trabajáis ahí muchas personas, estáis 3 graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. No sé si nos podrías explicar un poquito el trabajo que hacéis en Training Gym para ponernos al día. Bueno, espero hacerlo bien porque si no me matarían en la empresa cuando vuelva, cuando vean la entrevista y digan no explicaste nada bien nuestra misión. Bueno, básicamente, decir que Training Gym es el nombre de la aplicación que nosotros introducimos en los centros deportivos, que es lo que da nombre a nuestra compañía. Nuestra compañía, realmente que se llama Intellinnova Software, se dedica al desarrollo tecnológico de tecnología que ayuda a facilitar la penetración tecnológica de los centros deportivos e intenta mejorar el servicio que los centros deportivos ofrecen a todos sus socios, ya sea a través de una app, a través de un kiosco táctil tipo cajero de banco donde tú generas tu propia rutina de entrenamiento, acceso automatizado a las clases dirigidas que tan populares ahora son, es decir, hacemos tecnología en un rango amplio y a mí me gusta decir como implantador dentro de nuestra compañía que la excusa es la tecnología. La tecnología es una excusa para entrar con metodología y hablar de experiencia cliente, de satisfacción, de fidelización, de tiempo de vida medio del cliente, de aumento del ticket medio, de que se queden más tiempo contigo porque se sienten satisfechos. La excusa es la tecnología, pero nosotros de verdad, nuestro objetivo es llegar a mucha gente y mejorar los hábitos de vida y generar estilos de vida saludables en la población mundial a través de ofrecer tecnología a los centros deportivos. Así que tremendamente contento de, como tú has dicho, somos 3 licenciados en Actividad Física y el Deporte y nuestro CEO, que también lo es, y después estamos rodeados de un montón de gente que, como yo digo, escribe cositas en pantallas negras que nosotros no entendemos, pero que, nosotros nos dedicamos un poco, yo siempre digo, a traducir todo eso que ellos ponen en las pantallas y que deriva en una app, intentamos hacerlo, aterrizarlo, para hablar el idioma de los centros deportivos, de ese coordinador de centro deportivo que tiene unas necesidades, de ese entrenador personal que necesita una herramienta para complementar los entrenamientos presenciales que tiene. Nosotros intentamos un poco amoldar la tecnología que nosotros hacemos a cada realidad de centro deportivo o de servicio de fitness, sea un entrenador personal o un centro boutique. Qué interesante eso que has comentado, sobre todo de que utilicéis la tecnología como medio para un fin. ¿Y por qué te comento esto? Porque la tecnología aplicada a muchos ámbitos se está utilizando como un fin en sí mismo. Te voy a poner un ejemplo en concreto, no está aplicado a la actividad física, pero también se puede aplicar a la actividad física. Y un ejemplo que, por desgracia, es bastante lesivo porque tiene que ver con las etapas educativas
más primarias, lo que sería en infantil o en primaria. Y el ejemplo es el siguiente. En muchos centros educativos se ve como prestigio incorporar la utilización de tablets dentro de la rutina educativa que tienen o del proyecto educativo que tienen. Y desgraciadamente esto, sin que haya una mayor reflexión en reuniones que tenemos padres y madres, está muy aplaudido por los padres y por las madres porque dicen, bien, estamos a la última. Mi hija que tiene 3 años va a tener un iPad. Hay muchísimos estudios en los que se mencionan y experiencias que lo importante no es la tecnología, sino utilizar la tecnología como medio para un determinado fin. Para este fin a veces tendrás que utilizar el iPad, pero para otro determinado fin no tendrás que utilizar esta tecnología. Por lo tanto, el acercamiento que hacéis en Training Gym de utilizar la tecnología como medio para llegar a algo me parece muy apropiado porque la tecnología en sí no es el medio, no es el medio. Quería seguir indagando un poquito de la amplia explicación que has hecho de Training Gym en el tema de la tecnología y concretamente en el curso que ofertaste en AudioFit de nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento. No sé si nos podías explicar un poquito en qué consiste este curso. Luego te voy a hacer algunas preguntas, bastantes más preguntas sobre el tema de la tecnología, pero no sé si en primera instancia nos podrías explicar un poco cuáles son los contenidos de este curso, cuál es la metodología. Pues bueno, en gran resumen, el curso sobre nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento de la fuerza deriva de 2 ámbitos en los que me considero un apasionado. Está un poco ya carcomida ese apasionamiento que tenemos todos con todo, pero bueno, por tratar de resumirlo. Me encanta la tecnología y también, por suerte o por desgracia, estudiando en la Universidad de Sevilla, muy relacionado con la Universidad Pablo de Olavide, donde González Vadillo y todo su grupo de estudio caló muy profundo todo el entrenamiento en base a la velocidad. Eso hace que nosotros vayamos un poco ya marcados, ¿no?, con esa ideología. Yo soy muy seguidor de esa metodología de entrenamiento en base a la velocidad de ejecución para la mejora de la fuerza, que se ha aplicado con éxito y hay base científica suficiente como para que yo no tenga que justificarlo aquí. Y también me encanta la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Que un poco antes de estar en Training Gym, yo tuve la posibilidad de estar 2 años como entrenador personal en un centro de entrenamiento personal en Badajoz, al cual le estoy tremendamente agradecido, que es SPZ Training. ¿Y qué es lo que hizo nuestro coordinador técnico? Dijo, Juanma, aprovecha esa afición que tú tienes por la tecnología e introduce aquí métodos tecnológicos con los que podamos aportar valor añadido. Y yo dije, bueno, ¿quién es pionero en este sentido? Carlos Balsalobre. Ha creado Powerlift, había acelerómetros ya en el mercado, sabíamos que los encoders a nivel de logística o a nivel de eficiencia de uso nos iba a costar un poquito porque era también un tipo de estudio que tampoco tenía un rack, le dimos una vuelta por ahí y al final estuve investigando durante 4 o 5 meses y probando yo mismo, que es, creo, la diferencia de lo que hay. No solo leía, yo me ponía mi Powerlift, me ponía mi Push Band y empezaba a entrenar y a ver si los datos daban lo mismo. Y yo me generaba mi Excel y yo veía si lo que había dicho Pierre Chamozzino con la última ecuación, esas regresiones pasaban, si teníamos fiabilidad, si no, y no creerme solo lo que dicen los estudios, que a día de hoy hay que cogerlo todo con pinzas porque si yo quiero demostrar algo, por buenas o por malas lo demuestro, y si quiero demostrar lo contrario también. A partir de ahí fuimos desarrollando esa línea, no solo con entrenamiento de la fuerza en base a la velocidad, sino también con MyJump, para medir la fuerza explosiva, stiffness y todo eso, con Runtastic también para evaluar la biomecánica de carrera, que lo implementamos también en el centro deportivo. Medimos HRV, variabilidad de la frecuencia cardíaca pre y post entrenamiento, y también lo aconsejamos. Y por aquí, cuando conocí a Marcos y le hice la entrevista, digo, oye Marcos, me dice, vale, contamos contigo como entrenador, queremos saber cuál es tu valor diferencial. Digo, creo que lo que más me puedo diferenciar es en este entrenamiento de la fuerza en base a la velocidad y sobre todo en el uso de la tecnología. Bueno, pues ahí terminó cayendo
Y un poco la metodología de este curso o la visión de este curso es tratar de simplificar al máximo exponente el uso de la tecnología aplicada al entrenamiento de la fuerza sin que nos vuelva locos. Es decir, tengo 1.000.000 de datos, pero ¿qué tal si solo tengo uno, pero es el que me sirve? Y yo día a día puedo estar entrenando y monitorizando mi entrenamiento para adaptar las cargas en tiempo real. Solo un dato. Potencia de ejecución. Solo un dato. Velocidad de ejecución. Solo un dato. Pérdida de velocidad en serie. Solo necesito saber eso para saber cuándo tengo que parar mi serie. Entonces, a lo largo de muchas páginas y de varios audios, nosotros tratamos de explicar cómo al final hay 3-4 indicadores que son básicos y el resto es paja. Intentemos olvidarnos de eso y poner la tecnología a nuestro favor en lugar de ponerlo a nuestra contra, porque eso ya lo hice yo. Me llené de datos que no entendía. Pues como yo ya sé que hay un montón de datos que sobran, intento decirte los que a mí me sirvieron por si a ti te pueden servir. Qué interesante lo que comentas, porque muchas veces nos perdemos en todo ese abanico enorme de datos, en todas esas celdas o columnas, en este caso de Excel, con parámetros y parámetros que no sabemos diferenciar y no sabemos qué significan y no sabemos, por lo tanto, qué aportan. Así que no me cabe ninguna duda que tiene que ser un curso muy, muy interesante. Vamos a seguir indagando un poquito en el área de la tecnología aplicada al entrenamiento y a la actividad física, porque cuando yo estudié no teníamos este panorama de tenerla ya la tecnología en nuestras manos, tecnología disponible para el consumo doméstico, porque la tecnología que había entonces era muy cara. Por poner una analogía, que tiene que ser ya algo que se tiene que romper en relativamente un espacio corto de tiempo, es el tema de las cámaras para simulación 3D en biomecánica, tipo BTS, el BTS o tipo Vicon. Son cámaras que se ponen a los lados de la habitación para hacer una simulación en 3D y analizar parámetros dinámicos, realizar dinámica inversa. Y eso que a día de hoy cuestan muchos miles de euros, porque creo que en el mejor de los casos no baja de 25.000, en el mejor de los casos, tiene que faltar poco tiempo para que lo podamos grabar con la misma o con una precisión muy muy cercana con un par de móviles, teniendo en cuenta todo el tema de la realidad aumentada, teniendo en cuenta la habilidad de los móviles para escanear objetos y para identificar objetos y para realizar patrones. Me imagino que habrá alguien que esté trabajando en sacar una app que costará 9,99 y hará un trabajo bastante cercano, que, como dices tú, puedes comprobar una cosa en un sentido y también en el contrario, y por eso alguien también lo validará en una revista Q1 y estará al uso de todo el mundo, ¿no? Pero ya, como comentaba antes, tenemos a nivel doméstico esa tecnología y, por lo tanto, ¿crees que es necesario que haya asignaturas dentro del grado de ciencias de la actividad física y del deporte? Asignaturas o, bueno, competencias transversales, luego ya se vería la forma, en el que se trate específicamente diferentes contextos, diferentes áreas de la tecnología aplicada a la actividad física, al deporte, aplicada a la salud. Porque cuando yo estudié no había nada de eso, porque dicha tecnología no estaba para el consumo doméstico, pero a día de hoy sí. ¿Crees que sería interesante aportar asignaturas o competencias en ese sentido para que el alumnado entienda en mejor medida la aplicación de la tecnología? Bueno, esta es una pregunta sin duda con una profundidad importante, porque podríamos quedarnos en la superficie y decir que sí, obviamente sí. Yo creo que la respuesta iba dentro de la pregunta, muy bien lanzada. Obviamente sí, nos tenemos que adaptar, pero ya. Pero todo esto lleva a una reflexión más profunda, que es ¿qué educación tenemos?
¿Qué ha cambiado la educación en los últimos 40 años? Miramos un coche hace 20 años y lo miramos ahora y nos quedaríamos sorprendidos. Miramos la educación hace 20 años y miramos la educación ahora y tenemos que mirar a proyectos como AudioFit, que van hacia adelante, al consumo a tu medida, al consumo 24 horas disponible, y seguimos yendo a aulas donde es verdad que la interacción nos aporta mucho y tratando contenidos, porque si tú dices que en tu promoción no se estudiaba la tecnología, en la mía tampoco, y eran los 2000, los 2006, los 2009, no había nada. Me extraña que a día de hoy haya, pero es que la gente le tiene miedo a la tecnología. Yo, que día a día trato, estamos en 21 países, tratamos día a día con coordinadores, entrenadores, que lo primero que hacen cuando les dicen que implantan tecnología en sus centros deportivos es, pero yo eso no lo quiero, pero yo, mi rutina a papel. ¿Por qué? Porque la gente tiene un miedo a todo lo que le mueve la silla o lo saca de la zona de confort. Y como la universidad ya sabemos cómo está, ¿qué hacemos? Vamos y lo metemos a un elefante, como en un elefante en una cacharrería, y decimos, esto es necesario porque la sociedad ya va delante de la educación. ¿Lo decimos así? ¿O lo hacemos suave? ¿O quién realmente decide ahí? Entonces, en las estructuras es muy difícil de mover. Obviamente la respuesta sería, sí, por supuesto, ya vamos 25 años tarde. Pregúntenle ustedes a Singapur, pregúntenle ustedes a Japón, pregúntenle ustedes a Estados Unidos. Es que después salimos con incompetencia tecnológica, pero vamos a un equipo que ha comprado 17 encoders lineales, 14 fotocélulas y nos están pidiendo que hagamos un trabajo con GPS. Eso es el que llega al alto nivel. Y el que no, cuanto menos, tiene una mínima tecnología que estudiamos para aprendernos luego. Bueno, podríamos discutir muchísimo sobre el currículo, no solo de educación primaria como secundaria, como de la carrera, el cual, en mi opinión, y me sabe fatal, porque hay mucha gente que estudia con ilusión y sí que le saca partido. Para mí fue una decepción el paso por la universidad. Pienso que no aprendí mucho y pienso que cuando salí tenía un grave error, que era pensar que ya sabía algo como para ponerme a trabajar. Y el primer impacto con el mundo laboral te demuestra que te tienes que volver a encerrar y de verdad estudiar para saber y no estudiar para pasar una prueba, que es diferente. Estudiar para tener una competencia que estudiar para pasar una prueba cuando 10 días después no has memorizado nada que después vas a tener en un documento cuando tú necesites de eso realmente. Entonces creo que la reflexión es mucho más profunda, pero a tu pregunta, por supuesto, vamos tarde ya. Vamos tarde. Me ha gustado mucho la reflexión que has hecho y en ese sentido soy de tu misma opinión en cierto sentido en lo que a la universidad se refiere, y te lo voy a poner con un ejemplo concreto. Hace unos meses tuve el placer de... bueno, antes de explicarte esto, te voy a contar el motivo de por qué me metí un poquito en las redes sociales, en el mundo online, mundo que totalmente desconocía. Y fue porque me di cuenta a través de mi amistad con Eneco Baz de que en internet también se estaba cociendo algo que tenía que ver con la formación en ciencias de la actividad física y del deporte, de lo cual yo desconocía. Entonces le pedí asesoramiento a Eneco, con el que me une una gran amistad, y entendí que la mejor forma era de experimentarlo. Para la mejor forma para entenderlo mejor era experimentando, ¿no? Y ahora mismo estoy en ese proceso. He quemado ya unas etapas porque ya ha habido cosas que he entendido, unas cosas que me han gustado más, otras que me han gustado menos, y ahora estoy en otro proceso, pero sigo experimentando ahí, ¿no? Entonces, sí es cierto que vamos tarde, y por otro lado sí es cierto, como has comentado, que la gente demanda que se les explique, que les dotemos de recursos que tengan que ver también con todo el tema del desarrollo tecnológico y con la aplicación de la tecnología, ¿no? Porque si no, nos va a pasar, y ya está pasando, como tú dices, vamos 25 años tarde, nos va a pasar lo que veo en las aulas, y es que los alumnos y las alumnas y el profesorado también, a la hora de escribir un documento de texto, ya sea para un proyecto, ya sea para una tesis, un trabajo de fin de grado o lo que sea, lo siguen haciendo en el procesador Word,
de textos, ¿vale? Cuando el Word es uno de los peores procesadores de textos que hay, pero es el que se ha usado siempre, entonces yo lo sigo haciendo en Word. Entonces cuando le dices, no, mira, utiliza este por esto y por esto, porque te va a habilitar todo esto, entonces les abres un poco los ojos, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que ha sido una reflexión muy razonada. Se ve que lo has vivido en primera persona y por lo tanto creo que aporta mucho a los que nos dedicamos o nos intentamos dedicar a la enseñanza de hacia dónde tenemos que ir. Uno de los grandes problemas, voy a hacer esta introducción porque luego te voy a realizar una pregunta a este respecto. Uno de los grandes problemas o inconvenientes que podemos tener con el tema de la tecnología, y que esto se debería de tratar en estas asignaturas o en esas competencias, es el siguiente. Imagínate que yo me compro un MacBook Pro de 16 pulgadas, 512 de RAM, a tope de gigas, con disco sólido, y desembolso 4.500 euros, que es lo que puede costar un portátil de ese pelo. Y luego lo que utilizo es abro el Word y abro el Excel, porque a eso me dedico. Es decir, me he gastado 4.500 para abrir el Word y el Excel. Es que el Word ahora se abre más rápido y el Excel se abre más rápido. Decimos, bueno, igual te vale con un portátil que cueste 250, 300 euros si vas a abrir esos dos programas. Con la tecnología nos puede suceder lo mismo. Soy un cuarentón que voy a andar al monte, que voy a surfear, no compito ni voy a competir, ni quiero mejorar mis marcas. Tal vez quiera monitorizar mi frecuencia cardíaca, pero no me voy a comprar un reloj GPS con colonas, con barómetro, full equip, que cuesta lo que sea, los cientos de euros que sea, para dar paseitos por el monte. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo podemos explicar a la gente la necesidad de, primero, analiza para qué lo quieres y después mira a ver qué hay en el mercado? Porque creo que esa es una aproximación que hay que hacer. La aproximación que hacemos es inversa. ¿Qué hay en el mercado? Tengo dinero y me lo compro. No. ¿Cómo podemos, dentro de esa asignatura, llegar a la gente diciendo, primero analiza lo que quieres? Con aspectos concretos, como por ejemplo, si te vas a dedicar al desarrollo de la fuerza, primero analiza lo que quieres ver o evaluar de la fuerza. No sé si me he conseguido explicar, pero sí me gustaría, tú como experto en la utilización de esa tecnología, ¿cómo podríamos en esa asignatura o en esas competencias explicar a la gente o enfatizar que primero tenemos que entender cómo funcionan los parámetros, qué es lo que queremos medir y después ya compraremos? No sé si tienes alguna idea al respecto, nos puedes aportar algo de luz a este respecto. Bueno, aquí es diferente, ¿no? Sería diferente cómo usar la tecnología de cara a formar a un formador, formar a un educador, o meterlo dentro del grado de Ciencia del Deporte para utilizarlo. Pienso que ahí podríamos dar un pasito más, pero para las personas como decimos, bueno, en las que me incluyo, rango llano, que nos gusta hacer ejercicio por mantenernos sanos, por vernos medianamente bien, por sentirnos saludables, la gran mayoría, mi consejo, si pudiera dar solo uno, sería: empieza por lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? ¿Cuánto tienes? Empieza por lo mínimo, empieza por el mínimo producto viable. ¿Qué necesitas? Necesito monitorizar mis pasos. ¿Cuál es el mínimo producto viable? Un móvil que cuenta los pasos, punto. Es que yo quiero también que me dé la hora. Un móvil que te dé la hora. Es que yo también necesito una frecuencia cardíaca que sea precisa. Cómprate un Polar H7, Polar H10 y enlázalo directamente con el móvil.
Y el reloj con el móvil, se enlaza con el móvil. Hay una centralita súper importante que va con nosotros pegados, que no nos podemos separar. Podemos salir desnudos, pero el móvil va con nosotros a la calle. Llevas ya el móvil, utiliza wearables que se sincronicen con tu móvil. De hecho, yo no tengo un reloj caro, mi PC tampoco es muy caro, pero si el móvil lo llevas todo el día pegado al cuerpo, por lo menos que tenga batería. Y por lo menos que tenga un Android mínimo. Y por lo menos que en ese Android tú puedas descargar aplicaciones que hacen maravillas. Y estamos hablando de Android, que hoy día Xiaomi te hace un Android por 150 euros que tú no necesitas absolutamente nada más. ¿Necesitas dar un paso adelante? Evalúa. ¿Qué es lo que quieres medir? ¿Con qué precisión? ¿Y cuánto presupuesto tienes? Y seguramente encontrarás varios dispositivos en oferta justo ese día y quedan 3 en stock, los cuales se van a acabar justo antes de que tú termines tu sesión. Entonces encontrarás esas ofertas. Pero empieza por el mínimo producto viable. Empieza haciendo lo que está gratis, que es tener tu smartphone y descargar 2-3 aplicaciones imprescindibles. Qué interesante lo que has comentado de empieza por lo mínimo. Hay una clase que doy que tiene que ver con el tema de recursos de información y ya hablamos de software y en una pequeña sesión hablamos de gestores de tareas y entonces muchos alumnos me dicen cuál es el gestor de tareas, el mejor gestor de tareas o con cuál debo empezar, ¿no? Entonces me ven pues que yo no utilizo OmniFocus o Things, OmniFocus sobre todo pues digamos que es la vaca sagrada en gestores de tareas, pues me lo voy a comprar, ¿cuánto cuesta? Claro, mi respuesta suele ser, empieza con lo más sencillo. Empieza con lo más sencillo. Y si lo más sencillo se te queda pequeño, entonces da un pasito para adelante. Porque como empieces con todo, no te vas a enterar. Entonces me parece una aproximación muy buena. Empieza sencillo y cuando se te quede pequeño, da un paso hacia adelante. Juanma, vamos a seguir avanzando un poquito en nuestra conversación. Era uno de los temas que hemos hablado antes de estar grabando aquí las pantallas y el audio que ha salido conversando, que es el tema de los equipos multidisciplinares. Una de las preguntas que me plantean en clase es a ver cómo podemos aprender a programar, ¿no? Porque pues, las aplicaciones más conocidas son las de Carlos Balsalobre y me dicen, ¿cómo puedo hacer yo algo así, no? Mi respuesta, tal vez equivocada por ignorante, es la siguiente. Tú no tienes que programar. Tú tienes que ser muy bueno entendiendo cuáles son los parámetros que quieres medir, qué relación tienen unos parámetros con otros, de todos ellos, cuáles son los importantes, cuáles son los que te interesa monitorizar, cuáles no, qué pantallas tienen que aparecer, cuál tiene que ser la experiencia de usuario, y eso después se lo tienes que decir a un programador o una programadora para que lo programe y darle feedback y ver cómo mejorar. Porque si tú aprendes a programar, te va a costar mucho llegar a un alto nivel de excelencia, además teniendo en cuenta que vas a tener que programar para Webbox, MacOS, Windows, Linux, iPadOS, Android, iOS, porque ofrecerlo solo en una plataforma pues tal vez no sea lo correcto. ¿Cómo ves tú el tema de trabajar en equipos multidisciplinares a la hora de no de utilizar la tecnología, sino de crear, de conceptualizar programas, apps que nos puedan ayudar en nuestra labor como técnicos? Buena pregunta. Este es uno de los grandes aprendizajes que me llevo de la experiencia en Intelinova. Yo aterricé aquí en Almería, en Intelinova, el día 15 de junio y lo hacía con la ambición de decir, yo puedo pintar un botoncito donde me dé la gana y eso surge magia y yo hago una funcionalidad y ¡plop! Y el cliente ya lo tiene. Me costó solo varios días entender una idea fundamental que a mí me gustaría que quedara de esta entrevista. Hacer una app vale una pasta, pero una pasta, no estamos hablando de miles de euros, ni de cientos de miles de euros. Entonces,
Dedicarte tú a leerte solo la documentación, porque yo, un gran seguidor de Carlos Balsalobre, para mí es una de esas personas referentes que me ha ido ilusionando a ser mejor cada día o a seguir por este mundo. Como él empezó a desarrollar, digo, cualquiera puede desarrollar. Me descargo el Android Studio, el SDK, y digo, pero ¿por dónde empiezo? Pero que esto es una locura. Y he aprendido con el tiempo a decir, si tú lo que haces bien, donde tú aportas valor, es transmitiendo conocimiento, diciendo o determinando cuáles son los indicadores que tú quieres medir con una app, visualizar o monitorizar, págale a otro para que haga el trabajo que sabe hacer, que es llevar tu idea pintada a la práctica. Nosotros en Training Gym o en Intelinova tenemos 3-4 desarrolladores web, un desarrollador iOS, un desarrollador solo Android, stackers. Bueno, hay un montón de informáticos que trabajan y cada uno hace lo que sabe hacer bien y eso se llama eficiencia. Intentar tú hacerlo todo se llama ineficiencia, que es una de las grandes cosas que he ido aprendiendo, que era un error que cometía yo. Intentaba hacerlo todo, disfrutar todo el proceso. Por ejemplo, hacer mi página web. Sacamos adelante el proyecto VitaFit, que es de asesoramiento online. Yo he hecho mi web en WordPress, pero hasta que yo conseguí la web, me tuve que estudiar WordPress, que es una herramienta para dummies como yo, para tontos, pero que requiere de un estudio, que tú no puedes llegar y empezar a instalar un plugin y pensar que ya personalizas un tema sin pagar a nadie, sin hacer nada, después haces una migración y entiendes que no sabes nada de CSS, bueno, en fin, la idea es, no hagas lo que no sabes hacer bien porque el coste del beneficio, es decir, de lo que vas a terminar obteniendo, es mayor. Entonces, directamente, equipo multidisciplinar significa, tú eres licenciado y tienes una idea. Mira, nuestra empresa surgió de un loco licenciado en actividad física y deporte que se llama Rafa Marto, que es nuestro CEO, que dijo, tengo una idea, necesito una máquina en los gimnasios que tú cliques en, tengo este nivel, tengo esta disponibilidad, tengo estas preferencias, genérame un entrenamiento. Y eso era una máquina que se ponía como un cajero automático en un centro deportivo. Eso llevó 2 años desarrollarlo y se pegó a varios desarrolladores de, oye, desarrolladme esto. Eso al principio parecía un Street Fighter de las máquinas antiguas recreativas que no tenía ningún... Y a día de hoy es una app y no nos conformamos con nada y sigue creciendo. Pero desde la idea, el germen de la idea, eso nunca se pierde. Y es la idea de un licenciado que sabía que tenía que automatizar y ayudar a los centros deportivos a ofrecer un asesoramiento fitness a través de la tecnología, evitando tanto papeleo, evitando esa logística que a veces impide poder dar el servicio y hacerlo escalable a mucha gente, porque si tenemos todo lleno de rutinas por allí, al final no es igual de eficiente. Bueno, al final la compañía eclosionó y se ha convertido en otra cosa, 1.400 centros deportivos, 21 países, una tecnología adaptada a un montón de servicios, sistemas de gamificación en centros deportivos para tratar de mejorar fidelización. Vamos a otra cosa, el germen sigue ahí y está rodeado de gente que hace muy bien su trabajo, que es tomar una idea y ejecutar y picar código. Y si nosotros intentamos hacer esto, perderemos. Perderemos porque no sabemos hablar ese lenguaje. Y como no lo sabemos, lo mejor que podemos hacer se llama delegar. El verbo se llama delegar y disfrutar con lo que ellos hacen, siempre teniendo en cuenta que ellos valoren también la parte que nosotros aportamos. Ahora que has mencionado el tema de gamificación, hay un libro de Adam Altler, Irresistible, y él hace una crítica muy feroz contra Instagram, de la cual fue uno de los aspectos que probé, que experimenté y que lo maté después de haberlo entendido. Y no hago más que estar totalmente de acuerdo con Adam en el tema de Instagram cuando menciona que es muy lesivo, si no se utiliza para unas funciones en concreto. Pero este no era el tema que quería tratar. Adam Altler también menciona el tema de la gamificación en las pulseras que registran la actividad. Y él lo menciona como un aspecto que tal vez no sea positivo porque hay gente que está verdaderamente enganchada a conseguir esos pasos, a conseguir esos kilómetros, a conseguir esas marcas y como consecuencia de ello
el nivel lesional aumenta mucho. La pregunta es la siguiente, el tema de la gamificación para el tema de la fidelización de la clientela. Y gamificación que se utilizan también en otras apps. Se considera, no quiero que suene mal, pero ¿se considera en algún momento que podría no ser la forma más apropiada en términos de bienestar cognitivo de los clientes? Me explico. La gamificación lo que quiere, y hay páginas web que se encargan de eso, es generar un nivel de cortisol que lo satisfaces cuando consigues ese nuevo punto, ¿no? Te dan un nuevo like y entonces tu nivel de cortisol baja. La gente postea mucho en Instagram porque el cortisol lo tiene por las nubes y la forma de reducir ese cortisol y generar endorfinas pues es obteniendo más likes, con lo cual vuelven a realizar un nuevo post. Jugar con eso, y digo jugar entre comillas, para la fidelización de la clientela podría ir en detrimento del bienestar cognitivo de dicha clientela. Bajo mi punto de vista, en ningún caso. También presentamos algún póster en algún congreso en la Universidad de Sevilla sobre el poder de la gamificación en la educación y en el engagement, en el fitness. Pienso que hay que diferenciar mucho lo que es una red social en la que el alimento del ego es un like externo, es decir, yo subo algo, la gente me da su aprobación y yo me siento mejor por ello, voy a ir a requerir de la aprobación externa de nuevo. Eso es diferente. De hecho, hay series como Black Mirror que merece la pena que todos viéramos, donde eso se puede llegar a distorsionar totalmente y puede hacer de nosotros un alter ego que no somos y estamos comportándonos como creemos que la gente espera de nosotros. Y finalmente lo que estamos haciendo es, primero, perder identidad, segundo, perder autoestima, porque la autoestima se lo dejamos al resto. Y tercero, haciéndonos un flaco favor en cuanto a autoconfianza, creo. Son cosas diferentes. Para mí, y te lo dice una persona que tiene 35, 36 posts en Instagram, 300 seguidores, no lo uso, no me gusta y solo lo uso para seguir a entrenadores americanos que me gustan mucho como postean o gente española que hace infografías. No sigo a nadie que sube una foto suya, no le doy un like, no sigo a nadie que me siga por tener esa recompensa, me da exactamente igual. De hecho, no publico ya ni en Facebook, no publico en Twitter. Twitter es para soltar mala baba sobre ese político que no te gusta. Facebook es para que tu madre y tu padre vean lo bonita que son las fotos de cuando te fuiste a Cancún y al final son cosas diferentes. Las redes sociales se han entornado en algo que a mí no me gusta, que respeto a todo el mundo que la consuma, me parece excepcional. Marcos explica que el éxito de AudioFeed en gran medida se debe al desarrollo de una red social como Instagram, de utilizar a estos influencers para poder llegar a un impacto. Me parecen una herramienta de marketing brutal, pero yo no soy partidario, no me gusta y por eso no las uso. Prefiero leer otras cosas. Sigo una serie de blogs, intento cada vez tener menos, sigo una serie de podcasts, la mayoría son americanos. Cada vez tengo menos, intento ir borrando porque al final no consumo y siempre tengo una lista de lectura para por la noche para no tener que preocuparme por nada. Intento que no sea de más de 2, porque al final si no lo voy aumentando y llega el momento que digo borro estas 200 entradas que al final no voy a leer. Eso es diferente, chus. La gamificación lo que busca es el engagement de un socio de fitness o de cualquier persona para generar un hábito en base a una recompensa. Pero la recompensa no está ahí fuera, no está en que nadie te dé un like. La recompensa está en conseguir algo y seguir adelante. Por ejemplo, nuestra fidelización, la que nosotros ofrecíamos era, cada día que tú vengas al club, 1 punto, 2 puntos, los que tú quieras. Cada vez que tú invites a alguien a venir a entrenar contigo, 2 puntos. Vienes acompañado, vas a venir más. Le interesa al centro deportivo, le interesa al socio de fitness venir acompañado, gana 2 puntos. Si tú invitas a alguien a probar tu centro deportivo que todavía no es, 50 puntos, 1000 puntos, da igual, lo que sea, pero estás invitando a que gente te capte, otro socio. Modelo de fidelización y modelo de captación, de aumento del ticket de los centros deportivos.
pero es que el cliente gana puntos, que canjea por entradas de cine, que canjea por descuentos en nutrición deportiva, por descuentos en entrenamientos personales, y ganas puntos porque la gente se apunte, y ganas puntos por conseguir publicar 30 entrenos en Facebook, y ganas puntos por generar un hábito. Pero para mí eso es un bucle positivo. Otra cosa es que tu gamificación o tu estatus dependa de lo que otros opinen. Eso es para mí el prejuicio. Y tenemos que diferenciar lo que es gamificación de lo que son redes sociales. Para mí las dos respetables. No me gustan las redes sociales y por eso no las uso, o cada vez las uso menos. Sí que me gusta mucho la gamificación, la que ofrecemos y la que puede ofrecer todavía el sistema educativo, que está en pañales, para poder gamificar una educación que sería mucho más interesante en cuanto a consigue retos, cosa que hace AudioFeed. Consigue retos, quema etapas, checkpoint, todos hemos jugado a Crash Bandicoot. Consigue el checkpoint siguiente, consigue el checkpoint siguiente, cortito y al pie. Mientras más cortito por nuestra capacidad de atención hoy día, mejor. Siempre decimos a los centros deportivos, no pongas rutinas de un mes, pon rutinas de 3 días, pon rutina de un día. Cuando consigas eso, te doy el siguiente. Un mes se fue a las 2 semanas. Vuelvo atrás y le digo al socio, no, cortito. Y esa gamificación para mí tiene unos efectos muy positivos. Como toda herramienta, si la usan mal, ahí podemos tener un problema. Pero para mí son muy positivas. Me ha encantado cómo lo has diferenciado y no puedo estar más de acuerdo contigo. La gamificación entendida como una forma de motivar y de producir ese engagement me parece algo excepcional. Por privacidad de la persona no voy a mencionar a la persona, pero sí la situación. Para poner un ejemplo de esto, una persona tuvo que asistir a un logopeda para ver si tenía algún problema que le pudiera afectar a nivel cerebral, que luego se exteriorizaba a nivel de escritura y lectura. Y entonces una de las formas que hacían para que en este caso esa persona estuviera motivada y quisiera hacer esa tarea, porque además lo iba a tener que hacer repetidas veces, es cuando se sentaba delante del logopeda, el logopeda le decía, mira, esto es un juego, te voy a mandar que leas esto y dependiendo del tiempo que tardes o de cómo considere yo que lo has hecho, te voy a dar puntos. Los puntos eran en forma de moneda. Entonces era una moneda gorda, una moneda más fina, no sé de cuánto era, pues 5 puntos, 2 puntos y 1 punto. Y estuvo con esa persona 3 horas, lo cual, por las características de dicha persona, pues hubiera sido muy difícil que en otra situación hubiera estado 3 horas sentada, ¿no? Al final lo que conseguía con esos puntos, como ya se lo había explicado, era al salir de la consulta, iba donde estaba la chica que en la recepción, y la chica en la parte de atrás de la recepción pues tenía 3 botes de gominolas, las gominolas que valían 5 puntos, las que valían 2 puntos y las que valían 1 punto. Y esto fue un proceso que se repitió varias veces, el ir a esa consulta, y yo, las personas que vi entrar ahí, es que entraban ilusionadas, y además cuando era una tarea la que tenían que realizar, pues para estas personas muy demandante cognitivamente, pero entraban ilusionadas y querían ir, y efectivamente, por lo que has comentado tú, ¿no? La labor que tiene la gamificación en el tema del engagement, ¿no? Que también se está utilizando muchísimo también a nivel educativo. Me ha encantado la respuesta, porque creo además que en el tema educativo la gamificación, entiendo que bien contextualizada y bien entendida, puede aportar muchísimo bueno. Vamos a ir pasando al final de la entrevista, Juanma, y quería entrar en un tema que estoy hablando en mayor o menor medida con los profesionales de AudioFeed, y es lo siguiente. Está enfocado todo en este sentido. Mira, yo no quiero saber lo que tú sabes. A mí me interesa saber cómo has llegado tú a saber lo que tú sabes. Porque si tú me dices cómo has llegado a saber todo lo que sabes, yo podré replicar eso.
o yo podré enseñárselo a los demás, que es en este caso lo que más me interesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, te voy a 3 o 4 preguntas que tenía aquí preparadas. Juanma, a nivel de calidad de vida personal, calidad de vida profesional, ¿qué hábito es el que más te ayuda a ser mejor en aquello en lo que haces? De todas las cosas que haces, ¿eres capaz de identificar un hábito que dices, ostras, esto si lo realizo todos los días y se convierte en un hábito, me va a aportar muchísimo? Te pongo un ejemplo en concreto. Para aprender a pronunciar bien en inglés no hay que irse al extranjero. El único hábito que hay que hacer es escuchar todos los días los diferentes fonemas que hay en inglés. Puedes programar cuáles quieres escuchar y repetirlos 10 veces al día, 20 veces al día, 30 veces al día. Es el único hábito. Si lo haces todos los días, el nivel de pronunciación que vas a adquirir va a ser espectacular. ¿Tienes tú algún hábito que te ayuda a ser mejor en aquello en lo que haces? Bueno, lamento, será súper decepcionante esto para todo el que lo escuche, incluso para ti, Chus, pero por mucho que lo he intentado, yo soy de los que ha buscado el Getting Things Done, de los que ha buscado la meditación, el escribir todos los días por lo que me siento agradecido. Me pasé Headspace, que es esta aplicación con la que puedes meditar. Dije que la meditación era mi nuevo hábito. No sé por qué, soy una persona que me cuesta desarrollar hábitos, pero aprendí también a no fustigarme por ello. Lo único que intento cada vez más con la edad que uno va cogiendo es priorizar cada vez más la importancia del descanso. Es algo que he tenido muy aparcado durante toda mi vida y he descuidado muchísimo. Es descanso. Yo hablaba de entrenamiento, de mejora física, entrenamiento y nutrición, y después dormía 4 horas. Claro, cuando tienes 21 años, cuando tienes 22 años, no pasa nada. Los 30, como tú decías, yo que soy un cuarentón, yo que soy un treintón, recién entrado en los 30, ya te vas dando cuenta de la importancia de la gratitud, del descanso y del gestionar energías. Tú no puedes ir siempre a tope de energía, no puedes apagarte. El otro día había un post de Alberto que me encantó, de Alberto de Macro Wizard, que era los días que marcan la diferencia son esos días que estás hecho mierda y terminas entrenando. Esos días, fue mi domingo pasado, por ejemplo, me veía en el gimnasio y decía, ¿qué coño hago aquí? Esos días que eres capaz de seguir un poquito adelante, pues quizás el único hábito es, cada vez que me siento falto de energía, cada vez que siento un vacío en cuanto a la dirección que le quiero dar a mi vida, es pararme y no agobiarme por ello. Es decir, no pasa nada. Hay veces que tienes crisis existenciales que dices, estoy donde quiero estar, no, sí, no. Básicamente el hábito es pararme, descansar y darle un tiempo al cuerpo para que él solo te diga lo que necesita, al corazón, a la mente, a lo que sea, a la razón, lo que sea. No ir hacia adelante, no hacer huidas hacia adelante metiendo mierda debajo de una alfombra que posteriormente abrirás y verás pero si no se ha ido, no cegarme, sino parar, pensar y decir, ¿estoy donde quiero estar? Sí, no, y ese es el único hábito que tengo. Cada vez que me veo metido en un bucle en el que empiezo a contestar mal, me empiezo a sentir mal, párate, porque el mundo no es el problema. Me paro, paseo por la playa de Almería, que es preciosa y es adorable. Si puedo me pongo un podcast de alguien que me inspire, Dan John, entrenadores que son mis referentes, gente que habla también de la parte importante del entrenador como persona y no a saber tanto como técnica. Me paro y cuando vuelvo de repente me siento mejor. Quizás ese es el único hábito, que no es un hábito, pero por no dejar tu pregunta vacía y por no resultar tan decepcionante el hecho de no tengo hábito. Juanma, veo que eres una persona que te preocupas mucho por lo que pasa por dentro de la cabeza, por aceptarse a uno mismo, por los sentimientos, por qué pensamos, por qué somos como somos, y eso marca una diferencia abismal entre las personas. ¿Por qué?
Porque si empatizas con las personas, si confías en el que tienes delante, el nivel de involucración del resto de personas que están trabajando contigo se va a multiplicar a la enésima potencia. Y eso me parece una característica, desgraciadamente, una metabilidad, desgraciadamente, que no se suele ver mucho, y porque creo que la malentendemos y la entendemos como una debilidad. Es la sensación que a mí me da en el momento en el que tú te expones o te aceptas tal como eres, empatizas con los demás, te preocupas un poco por la persona que está delante, ¿no? O aceptas lo que has hecho tú. Ha sido una declaración de aceptación de soy así, esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal y tengo que aceptarme. Eso es una declaración de aceptación, y eso hoy en día no está muy bien visto, porque siempre está visto como que tenemos que superarnos, tenemos que dar más. No, el primer paso que das tú es un paso totalmente inteligente. Tengo que aceptarme. Has mencionado la gratitud, ¿vale? Aspecto fundamental, el ser agradecidos, porque esto lo habrá dicho muchísimas personas. Yo lo he oído también en un podcast americano, pero no es seguro, o sea, no es el único que lo ha dicho seguro, que cuando estás agradeciendo no dejas paso al odio, no dejas paso a la ira, ¿no? Entonces es bueno agradecer, ¿no? Has mencionado el descanso, ¿vale? Fundamental y muchas veces minusvalorado, y has mencionado el gestionar la energía. Dices que no tienes ningún hábito, pero madre mía, tal vez no tengas un hábito de sentarte todos los días con el Headspace a meditar, pero ya quisiera yo tener este nivel de aceptación y de preocuparse por lo que te pasa por dentro de la cabeza y empatizar con los demás como tú lo haces. Toda una lección que espero que la gente que esté viendo el vídeo o lo esté escuchando se vuelva a poner otra vez, rebobine para atrás el podcast y se vuelva a poner desde el principio de tu respuesta. Gracias. Vamos a pasar para adelante. Siguiente pregunta. ¿Has escuchado? Perdona, esta ya te la he realizado, así que esta no. Cuando te sientes, lo he podido intuir ahora un poquito por lo que has respondido, pero cuando te sientes estresado de trabajo, cuando te van las cosas mal, has mencionado que te das un paseo por esa playa de Almería, escuchando un podcast. ¿Tienes alguna otra estrategia para romper con esos malos pensamientos? Que era una cosa que hablaba con Marcos Gutiérrez, hablaba muchas veces, el pensamiento negativo está ahí. ¿Tienes alguna otra estrategia para intentar anularlo, aceptarlo? Diría que me quedo con esa. No me gustaría exponer otra idea que le quitara peso a esa. Para mí, todo se basa en andar. Yo pienso que estar parado en un sofá baja no solo el flujo sanguíneo, no hablemos de cosas fisiológicas, sino aploma. Yo, por suerte o por desgracia, trabajo muchas horas sentado porque estamos dentro de la oficina, pero todos los días hago algún tipo de ejercicio, el que sea. Pero cuando yo me noto en un bucle de energía negativa, falto de ese impulso que te hace levantarte por las mañanas con energía, de que todo te parezca un poco mejor o mejor que cuando no tienes esa predisposición tuya. Básicamente, pasear, no correr, porque correr al final te lleva a tener otros marcadores fisiológicos que no te permiten focalizarte. Para mí está en pasear y sobre todo rodearme. Hay gente que yo valoro muchísimo, no recuerdo quién fue el que lo mencionó, pero me encantó, yo me rodeo de la gente que es mejor que yo y a mí me da igual que estén a miles de kilómetros de distancia. Yo cada vez que necesito algo me pongo un podcast y pongo a Sergio Fernández, para mí un top de los top en cuanto a emprendimiento personal. Me pongo a Dan John, me pongo a Mike Boyle, me pongo a gente que no solo habla de entrenamiento, sino habla de la importancia del ser humano. Sé buena persona por encima de todo. No te olvides, porque probablemente cuando me pongo a escuchar esto es cuando pasé por una mala racha y eso lo estoy reflejando en los demás.
y necesito volver a mirarme dentro, a volver a darme cuenta de que todo lo que nos pasa tiene que ver con nosotros, nada tiene que ver con lo que hay fuera, lo que nos dicen no es lo que somos, lo que nos dicen es un reflejo de las personas, e intentar ver qué puedo mejorar yo, qué estoy haciendo mal y por qué me estoy sintiendo así. ¿Qué necesito poner? ¿Qué ápice tengo que poner en mi vida? ¿Cuál es el nuevo condimento? ¿Cuál es esa nueva especia que tengo que poner en mi vida para seguir adelante? Retomarlo. ¿Y cuál es ese proyecto que me está llevando como un hilo a que yo vuelva a recuperar la ilusión? Porque muchas veces el ambiente laboral y el ambiente familiar no lo es todo, es ese pequeño proyecto, ese pequeño germen de idea que tú tienes en la cabeza de me está guiando, me está sacando y tengo mi familia, conciliación familiar y profesional perfecto, pero necesito ese podcast de alguien que me diga chispa, necesitas esa chispa. Descubre dentro de ti qué es lo que tú haces bien, en qué puedes aportar al resto, de qué puedes aprender, cómo te levantarías mañana siendo un poquito más feliz, qué necesitas y poner de nuevo ese condimento en mi vida. Para mí pasear y unos buenos auriculares y un buen, ¿cómo se dice? Un buen acompañante. Y me da igual que esté a 1000 kilómetros de distancia, que yo me rodeo de, como se suele decir también, de gigantes, de gente que es mucho mejor que yo, que ya ha pasado por donde a mí me gustaría ni siquiera asomarme por allí y ver cómo ellos lo hacen, porque eso es lo verdaderamente interesante. Vas a tener que sacar alguna app, a ti que te encanta la tecnología, relacionada con el desarrollo personal. Nada de biomarcadores, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o de lo que sea. Sería interesante por la reflexión tan bonita que has hecho. Última pregunta que te voy a realizar. Se la voy a realizar también a todos los profesores y profesoras de AudioFit con los que hable. Como he comentado en antiguas conversaciones o entrevistas, esta pregunta no es mía. Yo la adorno, se la escuché a Lewis Howes en un podcast, creo que lo sigue teniendo, lo que pasa que yo ya dejé de escucharle hace un lustro. Escuché, y esta pregunta pues la escuché yo del orden de hace 10 años en el podcast de él, que es el título del podcast es School of Greatness. La pregunta es la siguiente. Antes de realizarla, lo voy a contextualizar. El Homo sapiens va a desaparecer de la faz de la Tierra. Y junto con su desaparición va a desaparecer también cualquier vestigio del Homo sapiens que haya podido quedar. Van a desaparecer todas las edificaciones, va a desaparecer absolutamente todo. Y Juan Manuel Montero, es decir, tú, eres el responsable de, en un papel, escribir solo una frase. Después de haber escrito esa frase, vamos a desaparecer de la faz de la Tierra y va a resurgir dentro de 500 años un nuevo Neo Sapiens. Se va a encontrar ese papel con la frase que tú has escrito y esa frase va a ser el único vestigio que va a tener ese Neo Sapiens de que aquí estuvimos nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿qué pondrías en dicha frase? Esto sin mandarnos las preguntas por adelantado ni nada, ¿no? Esto así en frío. Bueno, y eso que llevamos una hora puesto, me ha dejado frío. Pues podría haber dicho, peor no lo haréis, pero no, voy a evitar lemas políticos de la calle y no sé, me quedaría entre quizás. La única verdad absoluta es que no existe ninguna verdad absoluta. Probablemente eso les diría. Pienso que un gran mal del ser humano es pensar que existen verdades absolutas que podemos aplicar a cualquier cosa, o pensar que sabemos esa verdad, sin ningún matiz. Porque igual en la física, algún matemático se enfade por todo esto. Pero yo creo que el ser humano está hecho de flujos de energía, está hecho de otras cosas, de emociones, de otra cosa. Y para los seres humanos la única verdad absoluta es que no existe ninguna verdad absoluta. También, si tuviera la oportunidad de firmar, diría, a mí me encantó siempre poner en mis lemas, yo tengo mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Y todo lo que diga Groucho Marx también va a misa, ¿no? Como perdonen que no me levante,
o jamás pertenecería a un club que me admitiera como socio. Pero probablemente yo tengo mis principios y si no les gustan, tengo otros. Aprendan de eso y no vayan por la vida sabiéndolo, sino preguntando más y escuchando de forma activa. Es uno de los males de los que todos pecamos, y aquí el primero levanta la mano. Y si no, la única verdad absoluta es que no existe una verdad absoluta, probablemente ese. Juanma, muchísimas gracias por este rato de conversación. Ha sido un auténtico placer haber estado conversando contigo y a ver si podemos vernos presencialmente pronto para darnos un abrazo y seguir charlando. Pues muchas gracias a ti, Chus. Ya te lo dije off the record, pero para mí es un auténtico placer. Creo que se ha visto súper cómodo y agradecido por la invitación, y creo que se han quedado muchos puntos por tocar. Tenemos que volver a repetir esto y darle un poquito más de juego a cualquier pregunta que seguro que se quedó en el tintero. Puedes contar con mi total predisposición para ello. Te tomo la palabra. Tenemos una conversación pendiente y le tendremos que poner fecha para ahondar diferentes temas y algunos que efectivamente se han quedado en el tintero si podíamos haber profundizado más. Un abrazo enorme, Juanma. Un abrazo, Chus. Muchas gracias.